Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 2. Tema 30. El Sistema Español de Seguridad Social y Régimen General y Regímenes Especiales. Afiliación. Altas y bajas, procedimientos y efectos. Cotización, concepto y naturaleza jurídica. Bases y tipos de cotización. 1. El Sistema Español de Seguridad Social y 1,1. Introducción. El punto de partida de las políticas de protección se sitúa en la Comisión de Reformas Sociales, 1883, que se encargó del estudio de cuestiones que interesasen a la mejora y bienestar de la clase obrera. En 1900 se crea el primer seguro social, la Ley de Accidentes de Trabajo, y en 1908 aparece el Instituto Nacional de Previsión, en el que se integran las cajas que gestionan los seguros sociales que van surgiendo. Posteriormente, los mecanismos de protección desembocan en una serie de seguros sociales, entre los que destacan el retiro obrero, 1919, el seguro obligatorio de maternidad, 1923, seguro de paro forzoso, 1931, seguro de enfermedad 1942, seguro obligatorio de vejez e invalidez SOVI 1947. La protección dispensada por estos seguros pronto se mostró insuficiente, lo que llevó a la aparición de otros mecanismos de protección articulados a través de las mutualidades laborales, organizadas por sectores laborales y cuyas prestaciones tenían como finalidad completar la protección preexistente. Dada la multiplicidad de mutualidades, este sistema de protección condujo a discriminaciones entre la población laboral, produjo desequilibrios financieros e hizo muy difícil una gestión racional y eficaz. En 1963 aparece la Ley de Bases de la Seguridad Social, cuyo objetivo principal era la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación. A pesar de esta definición de principios, muchos de los cuales se plasmaron en la Ley General de la Seguridad Social de 1966, con vigencia de 1 de enero de 1967, lo cierto es que aún pervivían antiguos sistemas de cotización, alejados de los salarios reales de trabajadores, ausencia de revalorizaciones periódicas y la tendencia a la unidad no se plasmó al pervivir multitud de organismos superpuestos. La Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora de 1972 intentó corregir los problemas financieros existentes, si bien agravó los mismos al incrementar la acción protectora, sin establecer los correspondientes recursos que le dieron cobertura financiera. Por ello, no será hasta la implantación de la democracia en España y la aprobación de la Constitución cuando se produzcan una serie de reformas en los distintos campos que configuran el sistema de la seguridad social. En efecto, el artículo 41 de la Constitución establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, indicando que la asistencia y prestaciones complementarias serán libres. La primera gran reforma se produce con la publicación del Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre, que en función de lo acordado en los pactos de la Moncloa, crea un sistema de participación institucional de los agentes sociales, favoreciendo la transparencia y racionalización de la seguridad social, así como el establecimiento de un nuevo sistema de gestión. Las principales normas que regulan esta materia son: el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en adelante TRLGSS.
El Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. En adelante Road 84/1996. El Real Decreto 2064/1995, la obligación de cotizar a los diferentes regímenes del sistema de seguridad social. En adelante Road 2064/1995. El Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. En adelante, Road 1415/2004. Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. En adelante Ley 31/2022. 1,2. Principios y fines de la Seguridad Social. Artículo 2 del TRLGSS. 1. El sistema de la seguridad social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. 2. El Estado, por medio de la seguridad social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de aplicación de esta, por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en esta ley. 1,3. Irrenunciabilidad de los derechos de la seguridad social. Artículo 3 del TRLGSS. Será nulo todo pacto individual o colectivo, por el cual el trabajador renuncie a los derechos que le confiere la presente ley. 1,4. Delimitación de funciones. Artículo 4 del TRLGSS. 1. Corresponde al Estado la ordenación, jurisdicción e inspección de la seguridad social. 2. Los trabajadores y empresarios colaborarán en la gestión de la seguridad social en los términos previstos en la presente ley, sin perjuicio de otras formas de participación de los interesados establecidas por las leyes, de acuerdo con el artículo 129,1 de la Constitución. 3. En ningún caso, la ordenación de la seguridad social podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil. 2. Régimen general y regímenes especiales. 2,1. Estructura del sistema de seguridad social. El capítulo 2 del título I, artículos 7 a 11 del TRLSS, regula el campo de aplicación y estructura del sistema de seguridad social, en los siguientes términos. 1. Extensión del campo de aplicación, artículo 7 del TRLGSS. 1. Estarán comprendidos en el sistema de la seguridad social, a efectos de las prestaciones contributivas, cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión, los españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio nacional y estén incluidos en alguno de los apartados siguientes. 1. A trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en las condiciones establecidas por el artículo 1,1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en las distintas ramas de la actividad económica o asimilados a ellos, bien sean eventuales, de temporada o fijos, aun de trabajo discontinuo e incluidos los trabajadores a distancia, y con independencia, en todos los casos, del grupo profesional del trabajador, de la forma y cuantía de la remuneración que perciba y de la naturaleza común o especial de su relación laboral. 1b. Trabajadores por cuenta propia o autónomos, sean o no titulares de empresas individuales o familiares, mayores de 18 años, que reúnan los requisitos que de modo expreso se determinen en esta ley y en su normativa de desarrollo. 1c. Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado. 1d. Estudiantes. 1e. Funcionarios públicos civiles y militares. 2. Asimismo, estarán comprendidos en el campo de aplicación del sistema de la seguridad social, a efectos de las prestaciones no contributivas, todos los españoles residentes en territorio español.
También estarán comprendidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones no contributivas, los extranjeros que residan legalmente en territorio español, en los términos previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y, en su caso, en los tratados, convenios, acuerdos o instrumentos internacionales aprobados, suscritos o ratificados al efecto. 3. El Gobierno, en el marco de los sistemas de protección social pública, podrá establecer medidas de protección social en favor de los españoles no residentes en España, de acuerdo con las características de los países de residencia. 4. El Gobierno, como medida para facilitar la plena integración social y profesional de los deportistas de alto nivel, podrá establecer la inclusión de los mismos en el sistema de la seguridad social. 5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores del presente artículo, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y oídos las organizaciones sindicales más representativas o el colegio oficial competente, podrá, a instancia de los interesados, excluir del campo de aplicación del régimen de la seguridad social correspondiente a las personas cuyo trabajo por cuenta ajena, en atención a su jornada o a su retribución, pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida. 2. Prohibición de inclusión múltiple obligatoria. Artículo 8 del TRLGSS. 1. Las personas comprendidas en el campo de aplicación del sistema de la seguridad social no podrán estar incluidas por el mismo trabajo, con carácter obligatorio, en otros regímenes de previsión distintos de los que integran dicho sistema. 2. Los sistemas de previsión obligatoria distintos de los regulados en esta ley, que pudieran tener constituidos determinados grupos profesionales, se integrarán en el régimen general o en los regímenes especiales, según proceda, siempre que resulte obligatoria la inclusión de los grupos mencionados en el campo de aplicación de dichos regímenes. 3. Estructura del sistema de la seguridad social. Artículo 9 del TRLGSS. 1. El sistema de la seguridad social viene integrado por los siguientes regímenes. 1a. El régimen general que se regula en el título 2 de la presente ley. 1b. Los regímenes especiales a que se refiere el artículo siguiente. 2. Los regímenes especiales del sistema de la seguridad social se regularán de conformidad con lo previsto en el artículo 10, apartados 3 y 4. Reglamentariamente se establecerán el tiempo, alcance y condiciones para la conservación de los derechos en curso de adquisición de las personas que pasen de unos a otros regímenes, mediante la totalización de los períodos de permanencia en cada uno de dichos regímenes, siempre que no se superpongan. Dichas normas se ajustarán a lo dispuesto en el presente apartado, cualquiera que sea el régimen a que hayan de afectar, y tendrán en cuenta la extensión y contenido alcanzado por la acción protectora de cada uno de ellos. 4. Regímenes especiales. Artículo 10 del TRLGSS. 1. Se establecerán regímenes especiales en aquellas actividades profesionales en las que, por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos productivos, se hiciera preciso tal establecimiento para la adecuada aplicación de los beneficios de la seguridad social. 2. Se considerarán regímenes especiales los que encuadren a los grupos siguientes. 2a. Trabajadores por cuenta propia o autónomos. 2b. Trabajadores del mar. 2c. Funcionarios públicos civiles y militares. 2d. Estudiantes. 2e. Los demás grupos que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por considerar necesario el establecimiento para ellos de un régimen especial, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1. 3. Los regímenes especiales correspondientes a los grupos incluidos en las letras B y C del apartado anterior se regirán por las leyes específicas que se dicten al efecto, debiendo tenderse en su regulación a la homogeneidad con el régimen general, en los términos que se señalan en el apartado siguiente. 4. Sin perjuicio de lo previsto en el título IV, en las normas reglamentarias de los regímenes especiales no comprendidos en el apartado anterior,
se determinará para cada uno de ellos su campo de aplicación y se regularán las distintas materias relativas a los mismos, ateniéndose a las disposiciones del presente título y tendiendo a la máxima homogeneidad con el régimen general que permitan las disponibilidades financieras del sistema y las características de los distintos grupos afectados por dichos regímenes. 5. De conformidad con la tendencia a la unidad que debe presidir la ordenación del sistema de la seguridad social, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, podrá disponer la integración en el régimen general de cualquiera de los regímenes especiales correspondientes a los grupos que se relacionan en el apartado 2, a excepción de los que han de regirse por leyes específicas, siempre que ello sea posible, teniendo en cuenta las peculiares características de los grupos afectados y el grado de homogeneidad con el régimen general alcanzado en la regulación del régimen especial de que se trate. De igual forma, podrá disponerse que la integración prevista en el párrafo anterior tenga lugar en otro régimen especial, cuando así lo aconsejen las características de ambos regímenes y se logre con ello una mayor homogeneidad con el régimen general. 5. Sistemas especiales. Artículo 11 del TRL-GSS. Además de los sistemas especiales regulados en esta ley, en aquellos regímenes de la seguridad social en que así resulte necesario, podrán establecerse sistemas especiales exclusivamente en alguna o algunas de las siguientes materias: encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación. En la regulación de tales sistemas informará el ministerio competente por razón de la actividad o condición de las personas en ellos incluidos. 2,2. El régimen general de la seguridad social y sistemas especiales. El régimen general de la seguridad social se regula en el título 2 del TRL-GSS, capítulo 1, artículos 136 y 137. 1. Campo de aplicación. A. Extensión. Artículo 136 del TRL-GSS. 1. Estarán obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del régimen general de la seguridad social los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados a los que se refiere el artículo 7,1a de esta ley, salvo que por razón de su actividad deban quedar comprendidos en el campo de aplicación de algún régimen especial de la seguridad social. 2. A los efectos de esta ley se declaran expresamente comprendidos en el apartado anterior. 2a. Los trabajadores incluidos en el sistema especial para empleados de hogar y en el sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios, así como en cualquier otro de los sistemas especiales a que se refiere el artículo 11, establecidos en el régimen general de la seguridad social. 2b. Los trabajadores por cuenta ajena y los socios trabajadores de las sociedades de capital, aun cuando sean miembros de su órgano de administración, si el desempeño de este cargo no conlleva la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, ni posean su control en los términos previstos por el artículo 305,2b. 2c. Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, los consejeros y administradores de las sociedades de capital, siempre que no posean su control en los términos previstos por el artículo 305,2b, cuando el desempeño de su cargo conlleve la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, siendo retribuidos por ello o por su condición de trabajadores por cuenta de la misma. Estos consejeros y administradores quedarán excluidos de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial. 2d. Los socios trabajadores de las sociedades laborales, cuya participación en el capital social se ajuste a lo establecido en el artículo 1,2b de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de sociedades laborales y participadas, y aun cuando sean miembros de su órgano de administración, si el desempeño de este cargo no conlleva la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, ni posean su control en los términos previstos por el artículo 305,2e. 2e. Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, los socios trabajadores de las sociedades laborales que por su condición de administradores de las mismas, realicen funciones de dirección y gerencia de la sociedad, siendo retribuidos por ello o por su vinculación simultánea a la sociedad laboral,
mediante una relación laboral de carácter especial de alta dirección, y no posean su control en los términos previstos por el artículo 305,2e. Estos socios trabajadores quedarán excluidos de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial, salvo cuando el número de socios de la sociedad laboral no supere los 25. 2f. El personal contratado al servicio de notarías, registros de la propiedad y demás oficinas o centros similares. 2g. Los trabajadores que realicen las operaciones de manipulación, empaquetado, envasado y comercialización del plátano, tanto si dichas labores se llevan a cabo en el lugar de producción del producto como fuera del mismo, ya provengan de explotaciones propias o de terceros, y ya se realicen individualmente o en común mediante cualquier tipo de asociación o agrupación, incluidas las cooperativas en sus distintas clases. 2h. Las personas que presten servicios retribuidos en entidades o instituciones de carácter benéfico social. 2i. Los laicos o seglares que presten servicios retribuidos en los establecimientos o dependencias de las entidades o instituciones eclesiásticas. Por acuerdo especial con la jerarquía eclesiástica competente, se regulará la situación de los trabajadores laicos y seglares que presten sus servicios retribuidos a organismos o dependencias de la Iglesia y cuya misión primordial consista en ayudar directamente en la práctica del culto. 2j. Los conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares. 2k. El personal civil no funcionario de las administraciones públicas y de las entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas, siempre que no estén incluidos en virtud de una ley especial, en otro régimen obligatorio de previsión social. 2l. El personal funcionario al servicio de las administraciones públicas y de las entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas, incluido su periodo de prácticas, salvo que estén incluidos en el régimen de clases pasivas del Estado, o en otro régimen en virtud de una ley especial. 2m. El personal funcionario a que se refiere la disposición adicional tercera, en los términos previstos en ella. 2n. Los funcionarios del Estado transferidos a las comunidades autónomas que hayan ingresado o ingresen voluntariamente en cuerpos o escalas propios de la comunidad autónoma de destino, cualquiera que sea el sistema de acceso. 2o. Los altos cargos de las administraciones públicas y de las entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas que no tengan la condición de funcionarios públicos. 2p. Los miembros de las corporaciones locales y los miembros de las juntas generales de los territorios históricos forales, cabildos insulares canarios y consejos insulares baleares que desempeñen sus cargos con dedicación exclusiva o parcial, a salvo de lo previsto en los artículos 74 y 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 2q. Los cargos representativos de las organizaciones sindicales constituidas al amparo de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de libertad sindical, que ejerzan funciones sindicales de dirección con dedicación exclusiva o parcial y percibiendo una retribución. 2r. Cualesquiera otras personas que, por razón de su actividad, sean objeto de la asimilación prevista en el apartado 1 mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. b. Exclusiones. Artículo 137 del TRLGSS. No darán lugar a inclusión en este régimen general los siguientes trabajos: a los que se ejecuten ocasionalmente mediante los llamados servicios amistosos, benévolos o de buena vecindad. b. Los que den lugar a la inclusión en alguno de los regímenes especiales de la seguridad social. c. Los realizados por los profesores universitarios eméritos, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional 22ª de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, así como por el personal licenciado sanitario emérito, nombrado al amparo de la disposición adicional 4ª de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. 2. Sistemas especiales. De conformidad con el artículo 11 del TRLGSS, existen dentro del régimen general de la Seguridad Social varios sistemas especiales que son:
Los sistemas especiales se rigen por las normas comunes de dicho régimen general, a excepción de las particularidades específicamente previstas en cada uno de ellos y son: 1. Trabajadores fijos discontinuos de empresas de estudio de mercado y opinión pública. 2. Trabajadores fijos discontinuos de cines, salas de baile y de fiesta y discotecas. 3. Manipulado y empaquetado del tomate fresco, realizadas por cosecheros exportadores. 4. Servicios extraordinarios de hostelería. 5. Industria resinera. 6. Frutas, hortalizas e industria de conservas vegetales. 7. Agrario. 8. Empleados de hogar. 3. Afiliación. Altas y bajas, procedimientos y efectos. 3,1. Los actos de encuadramiento. La adscripción formal al sistema de seguridad social se produce mediante una serie de actos administrativos de cuya correcta formalización nace la relación jurídica de seguridad social, una relación de la que derivan a su vez tanto las obligaciones de contribución como los pertinentes derechos de acción protectora. Esos actos iniciales, por otra parte, se completan con otras actuaciones o anotaciones sucesivas que van dando cuenta de la situación real de dicha relación y de su trasfondo profesional. A todos esos actos y actuaciones administrativas se les suele dar la denominación general de actos de encuadramiento, en los que intervienen por un lado los interesados, empresa, trabajador, autónomos, etc., y por otro las entidades gestoras del sistema, principalmente la Tesorería General de la Seguridad Social. La virtualidad de estos actos de encuadramiento es variada. Con ellos, por ejemplo, se identifican los interesados, se tiene conocimiento de la existencia de relación laboral o de otro tipo de trabajo, y se refleja la situación profesional del afiliado en cada momento. Los principales actos de encuadramiento son la inscripción de la empresa y la afiliación, alta y baja de los trabajadores. También habrá de procederse en su caso a la oportuna variación de datos, tanto en relación con la empresa como en relación con los trabajadores. La regulación formal de todos esos actos se completa con situaciones o figuras especiales para atender determinadas circunstancias, como las situaciones asimiladas al alta, el alta especial o el alta de pleno derecho. Los actos de encuadramiento son estrictamente necesarios para la aplicación de técnicas contributivas de seguridad social, donde tienen pleno sentido y operatividad. La acción protectora de carácter no contributivo no requiere exactamente ese tipo de actos, sino más bien la acreditación y comprobación de las pertinentes situaciones de necesidad de acuerdo con las condiciones legalmente establecidas, sin perjuicio de que la vinculación al sistema también quede reflejada de manera formal. La regulación básica de los actos de encuadramiento en el sistema de seguridad social se encuentra en los artículos 15 a 17 del TRL-GSS, desarrollada por el Road 84/1996. Las inscripciones de empresas, así como las altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores, pueden presentarse por los sujetos obligados a través del Sistema de Remisión Electrónica de Datos, Sistema Red. Se trata de un servicio gestionado por la Tesorería General de la Seguridad Social para el intercambio electrónico de datos o documentos, así como para la comunicación de actuaciones administrativas entre la TGSS y los sujetos autorizados, con el fin de facilitar el cumplimiento no solo de las obligaciones indicadas en materia de encuadramiento en los distintos regímenes de la seguridad social, sino también en otras materias como la cotización y recaudación en el ámbito de la seguridad social. 3,2. Afiliación. 1. Características. Sobre la afiliación, el artículo 15 del TRL-GSS establece lo siguiente. La afiliación a la seguridad social es obligatoria para las personas a que se refiere el artículo 7,1 y única para toda su vida y para todo el sistema, sin perjuicio de las altas y bajas en los distintos regímenes que lo integran, así como de las demás variaciones que puedan producirse con posterioridad a la afiliación. Al respecto, el artículo 6,1 del Road 84/1996 regula la afiliación a la seguridad social en los siguientes términos. 1. Mediante el acto administrativo de afiliación,
La Tesorería General de la Seguridad Social reconoce la condición de incluida en el sistema de la seguridad social, con los efectos establecidos en la ley, a la persona física que por vez primera realiza una actividad determinante de su inclusión en el ámbito de aplicación del mismo. 1,1. La afiliación al sistema de la seguridad social, a efectos de los derechos y obligaciones en su modalidad contributiva, es obligatoria para todas las personas comprendidas en el campo de aplicación del mismo, correspondiendo el cumplimiento de la obligación de solicitarla y de aportar los datos requeridos al efecto, o de practicarla de oficio, respectivamente a las personas y entidades o servicios que se determinan en los artículos 23 y siguientes de este reglamento. 1,2. La afiliación es única y general para todos los regímenes que componen el sistema, aunque las personas incluidas, por razón de su actividad, cambien de uno a otro régimen del mismo. 1,3. La afiliación se extiende a toda la vida de las personas comprendidas en el campo de aplicación del sistema. 1,4. La afiliación es, asimismo, exclusiva, sin que por la misma actividad ejercida en igualdad de condiciones pueda estarse obligatoriamente incluido en otro u otros regímenes obligatorios de previsión, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley General de la Seguridad Social. 2. La afiliación al sistema de la seguridad social, por sí sola o en unión de otros requisitos o presupuestos, constituirá título jurídico para la adquisición de derechos y el nacimiento de obligaciones, y condicionará la aplicación de las normas que regulan dicho sistema. 2. Forma de practicar la afiliación. Al respecto, el artículo 16 del TRLGSS establece: 1. La afiliación podrá practicarse a petición de las personas y entidades obligadas a dicho acto, a instancia de los interesados o de oficio por la Administración de la Seguridad Social. 2. Corresponderá a las personas y entidades que reglamentariamente se determinen el cumplimiento de las obligaciones de solicitar la afiliación y de dar cuenta a los correspondientes organismos de la Administración de la Seguridad Social de los hechos determinantes de las altas, bajas y variaciones a que se refiere el artículo anterior. 3. Si las personas y entidades a quienes incumban tales obligaciones no las cumplieran, podrán los interesados instar directamente su afiliación, alta, baja o variación de datos, sin perjuicio de que se hagan efectivas las responsabilidades en que aquellas hubieran incurrido, incluido en su caso el pago a su cargo de las prestaciones y de que se impongan las sanciones que resulten procedentes. 4. Tanto la afiliación como los trámites determinados por las altas, bajas y variaciones a que se refiere el artículo anterior, podrán ser realizados de oficio por los correspondientes organismos de la Administración de la Seguridad Social cuando, a raíz de los datos de que dispongan, de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o por cualquier otro procedimiento, se compruebe la inobservancia de dichas obligaciones. 5. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 42 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellos, o que se presten de forma continuada en sus centros de trabajo, deberán comprobar, con carácter previo al inicio de la prestación de la actividad contratada o subcontratada, la afiliación y alta en la seguridad social de cada uno de los trabajadores que éstos ocupen en los mismos durante el periodo de ejecución de la contrata o subcontrata. 6. El deber de comprobación establecido en el apartado anterior no será exigible cuando la actividad contratada se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar el titular de un hogar respecto de su vivienda, así como cuando el propietario de la obra o industria no contrate su realización por razón de una actividad empresarial. El ROUD 84/1996 regula la afiliación de los trabajadores en los artículos 23 y al 26 en los siguientes términos. Formas de promover la afiliación a la seguridad social. Artículo 23 del ROUD 84/1996. La afiliación a la seguridad social podrá realizarse a instancia de los empresarios, a petición de los trabajadores o de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social
y se practicará en los términos y condiciones establecidos en este capítulo y, en su caso, en el capítulo 6 de este título. Afiliación a instancia del empresario. Artículo 24 del Road 84/1996. 1. Los empresarios están obligados a solicitar la afiliación al sistema de la Seguridad Social de quienes, no estando afiliados, ingresen a su servicio, en los términos y condiciones regulados en este capítulo. 2. La solicitud de afiliación se formulará en el modelo oficial o por cualquier otro sistema establecido, aportándose el documento nacional de identidad de la persona que se pretende afiliar, el documento que se declare equivalente o fotocopias de los mismos, el número de la Seguridad Social y, en su caso, la documentación que se determina en los supuestos a que se refiere el capítulo 6 de este título. La solicitud de afiliación a la Seguridad Social implicará la de alta inicial en el régimen de la misma que corresponda, debiendo aportarse los datos y, si procediere, los documentos establecidos en los artículos 30 y siguientes de este reglamento. 3. Las solicitudes de afiliación no efectuadas en el modelo oficial o por el sistema establecido, así como las formuladas sin que se acompañe la documentación a que se refiere el presente artículo, darán lugar a que se proceda en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 31 y determinarán la aplicabilidad, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 26 del presente reglamento. El modelo para realizar la afiliación a la Seguridad Social, asignación de número de Seguridad Social y variación de datos es el TA1. Afiliación a instancia del trabajador. Artículo 25 del Road 84/1996. 1. Los trabajadores por cuenta propia o asimilados comprendidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social que inicien su actividad como tales y no se encuentren ya afiliados, estarán obligados a solicitar su afiliación a la misma en la forma, lugar y plazos establecidos en este capítulo, sin perjuicio de las particularidades previstas en el capítulo 6 de este título. 2. Los trabajadores por cuenta ajena o asimilados cuyo empresario no cumpla las obligaciones que le impone el artículo anterior, podrán solicitar directamente su afiliación y alta inicial a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o administración de la misma, en cualquier momento posterior a la constatación del incumplimiento de sus obligaciones al respecto por el empresario. La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o administración de la misma dará cuenta de las solicitudes a que se refiere este apartado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al objeto de las comprobaciones y demás efectos que procedan. Afiliación de oficio. Artículo 26 del Road 84/1996. 1. La afiliación podrá efectuarse de oficio por las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social o administraciones de la misma cuando, por consecuencia de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de los datos sobrantes en las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, o por cualquier otro procedimiento, se compruebe el incumplimiento de la obligación de solicitar la afiliación por parte de los trabajadores o empresarios a los que incumba tal obligación. 2. Cuando la afiliación de oficio no sea consecuencia de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o administración de la misma dará cuenta a aquella al objeto de las comprobaciones y demás efectos que procedan. Lugar y plazo para solicitar la afiliación. Artículo 27 del Road 84/1996. 1. La solicitud de afiliación, a nombre de cada trabajador, se dirigirá a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o administración de la misma en la provincia en que esté domiciliada la empresa en que preste servicios el trabajador por cuenta ajena o asimilado, o en la que radique el establecimiento del trabajador autónomo, o en su defecto en la que éste tenga su domicilio. 1,1 También podrá presentarse la solicitud de afiliación y la documentación que deba acompañarla en otra dirección provincial de la Tesorería General o Administración de la Seguridad Social, o en los lugares previstos en el apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en cuyo caso la unidad u oficina ante la que se hubieren presentado las remitirá en el mismo día o al siguiente hábil a la Dirección Provincial o Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social competente para practicar la afiliación, conforme al apartado 1 del artículo 33 de este reglamento. 1,2. El empresario, el trabajador o, en su caso, quien hubiere presentado las solicitudes de afiliación, podrá exigir el correspondiente justificante, en los términos regulados en el apartado 5 del artículo 32 de este reglamento. 2. Las solicitudes de afiliación deberán formularse por los sujetos obligados con anterioridad a la iniciación de la prestación de servicios del trabajador por cuenta ajena o de la actividad del trabajador por cuenta propia en los mismos términos, medios y supuestos que para las altas iniciales se prevén en los artículos 32, 38 y 43 de este reglamento. Variación de datos de la afiliación. Artículo 28 del Road 84/1996. 1. Los datos facilitados al practicarse la afiliación que, por cualquier circunstancia experimenten variación, serán comunicados por el empresario y, en su caso, por el trabajador interesado, a cualquier dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración de la Seguridad Social, dentro de los 3 días naturales siguientes a aquel en que la variación se produzca y mediante los modelos oficiales o por el sistema establecido al efecto. Si las comunicaciones de variación de datos se presentasen en los demás registros y lugares previstos en el artículo 38,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, se estará a lo dispuesto en el apartado 1 primero del artículo anterior. 2. La comunicación de variación de datos deberá ser firmada por el trabajador, debiendo acompañarse la documentación que la acredite para que surta efectos. 3. Del incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores, la Dirección Provincial de la Tesorería General o Administración de la misma dará cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos que procedan. 3. Otras obligaciones respecto a la afiliación. El artículo 17 del TRLGSS establece obligaciones de la Administración de la Seguridad Social y derecho a la información, en los siguientes términos. 1. Los organismos de la Administración de la Seguridad Social competentes en la materia mantendrán al día los datos relativos a las personas afiliadas, así como los de las personas y entidades a las que corresponde el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta sección. 2. Los empresarios y los trabajadores tendrán derecho a ser informados por los organismos de la Administración de la Seguridad Social acerca de los datos a ellos referentes que obren en los mismos. De igual derecho gozarán las personas que acrediten un interés personal y directo, de acuerdo con lo establecido en esta ley. A estos efectos, la Administración de la Seguridad Social informará a cada trabajador sobre su futuro derecho a la jubilación ordinaria prevista en el artículo 205,1, a partir de la edad y con la periodicidad y contenido que reglamentariamente se determinen. No obstante, esta comunicación sobre el derecho a la jubilación ordinaria que pudiera corresponder a cada trabajador se remitirá a efectos meramente informativos, sin que origine derechos ni expectativas de derechos a favor del trabajador o de terceros. Esta obligación será exigible también con relación a los instrumentos de carácter complementario o alternativo que contemplen compromisos por jubilación tales como mutualidades de previsión social, mutualidades alternativas, planes de previsión social empresariales, planes de previsión asegurados, planes y fondos de pensiones y seguros individuales y colectivos de instrumentación de compromisos por pensiones de las empresas. La información deberá facilitarse con la misma periodicidad, y en términos comparables y homogéneos, con la suministrada por la Seguridad Social. Por otro lado, el artículo 139 del TRLGSS dispone: 1. Los empresarios estarán obligados a solicitar la afiliación al sistema de la seguridad social de los trabajadores que ingresen a su servicio, así como a comunicar dicho ingreso y, en su caso, el cese en la empresa de tales trabajadores,
para que sean dados respectivamente de alta y de baja en el régimen general. 2. En el caso de que el empresario incumpla las obligaciones que le impone el apartado anterior, el trabajador podrá instar su afiliación, alta o baja, directamente al organismo competente de la Administración de la Seguridad Social. Dicho organismo podrá también efectuar tales actos de oficio en los supuestos a que se refiere el artículo 16,4 de esta ley. 3. El reconocimiento del derecho al alta y a la baja en el régimen general corresponderá al organismo de la Administración de la Seguridad Social que reglamentariamente se establezca. 4. Salvo disposición legal expresa en contrario, la situación de alta del trabajador en este régimen general condicionará la aplicación al mismo de las normas del presente título. 4. Procedimiento y plazos. Al respecto, el artículo 140 del TRLGSS establece: 1,1. El cumplimiento de las obligaciones que se establecen en los artículos anteriores se ajustará, en cuanto a la forma, plazos y procedimiento, a lo establecido reglamentariamente. 2. La afiliación y altas sucesivas solicitadas fuera de plazo por el empresario o el trabajador no tendrán efecto retroactivo alguno. Cuando tales actos se practiquen de oficio, su eficacia temporal e imputación de responsabilidades resultantes serán las que se determinan en esta ley y sus disposiciones de aplicación y desarrollo. En esta materia, el artículo 32 del Road 84/1996 dispone que las solicitudes para el alta de los trabajadores, bien solas, si se tratare de altas sucesivas, o bien juntamente con las solicitudes de afiliación, si se tratare de altas iniciales, deberán ir dirigidas a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o administraciones de la misma en la provincia en que esté domiciliada la empresa a la que preste sus servicios el trabajador por cuenta ajena o asimilado, o en la que radique el establecimiento, o en su defecto tenga su domicilio el trabajador por cuenta propia. Las solicitudes para la baja y variaciones de datos de trabajadores deberán dirigirse a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o administración de la misma en que aquellos hayan sido dados de alta. Las solicitudes de alta, baja y variaciones de datos de los trabajadores deberán formularse en los plazos siguientes. 1. Las solicitudes de alta deberán presentarse por los sujetos obligados con carácter previo al comienzo de la prestación de servicios por el trabajador, sin que en ningún caso puedan serlo antes de los 60 días naturales anteriores al previsto para el inicio de aquella. En todo caso, cuando el empresario no cumpliera su obligación de solicitar el alta de sus trabajadores o asimilados dentro de plazo, estos, sin perjuicio de las responsabilidades en que aquel pueda incurrir, podrán solicitarla directamente en cualquier momento posterior a la constatación de dicho incumplimiento. En estos supuestos, la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o la Administración de la Seguridad Social dará cuenta de tales solicitudes a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al objeto de las comprobaciones y efectos que procedan. 2. Las solicitudes de baja y de variaciones de datos de los trabajadores deberán presentarse dentro del plazo de los 3 días naturales siguientes al del cese en el trabajo o a aquel en que la variación se produzca. 3. Excepcionalmente, el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social podrá autorizar la presentación de las solicitudes de alta, baja y variación de datos de los trabajadores en otros plazos distintos a los establecidos con carácter general en los párrafos primero y segundo, a aquellos empresarios que justifiquen debidamente su dificultad para cumplirlos. Las autorizaciones concedidas podrán ser revocadas si se pusiera de manifiesto que con ellas se originan perjuicios a los trabajadores en orden a su derecho a las prestaciones, o se dificulta el cumplimiento de las obligaciones de los responsables del pago en materia de seguridad social, o la gestión y el control del proceso recaudatorio de la Tesorería General de la Seguridad Social. 5. Efectos de las afiliaciones indebidas. Regulados en el artículo 59 del Road 84/1996 de la siguiente forma.
1. La afiliación al sistema de la seguridad social de personas excluidas del campo de aplicación del mismo, que sea declarada indebida, determinará la reposición a la situación existente al momento anterior a dicha afiliación indebida. 2. Si se hubieran efectuado cotizaciones respecto de personas excluidas del ámbito de aplicación del sistema de la seguridad social, éstas no surtirán efecto alguno, y los sujetos respecto de los que se hubieran ingresado dichas cuotas indebidas, hayan causado o no prestaciones y salvo que hubieran sido ingresadas maliciosamente, tendrán derecho a su devolución, previa deducción, en todo caso, del importe de las prestaciones que resultasen indebidamente percibidas, siempre que unas y otras no sean anteriores a los últimos 4 años. 3. Los efectos señalados en los apartados anteriores se entienden sin perjuicio de los derechos que puedan asistir a los interesados para exigir las remuneraciones, indemnizaciones y responsabilidades de todo orden a que hubiere lugar en derecho, y se estará además a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 57 de este reglamento. 3,3. Altas y bajas, procedimientos y efectos. 1. Altas en el régimen general. El alta es un acto administrativo mediante el cual la Tesorería General de la Seguridad Social reconoce a la persona que inicia una actividad su condición de incluida en el campo de aplicación de un determinado régimen de la seguridad social, en función del tipo de actividad desarrollada, con los derechos y obligaciones correspondientes. Existen diferentes tipos de alta. A alta real. Se produce cuando, habiendo iniciado la actividad laboral, se cumple con la obligación de tramitar el alta. Como hemos visto anteriormente, el alta ha de realizarse a instancia de los empresarios, aunque se admite la posibilidad de que se efectúe a petición de los propios trabajadores o de oficio, por la TGSS. La solicitud de alta se dirige a la Dirección Provincial de la TGSS, o a la administración de la misma en la provincia en que esté domiciliada la empresa para la que va a prestar sus servicios, o en la que radique el establecimiento. También puede presentarse en otra dirección provincial o administración, así como en los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el documento para el alta de los trabajadores por cuenta ajena figurarán, respecto del empresario, su nombre o razón social, código de cuenta de cotización y régimen de seguridad social aplicable, y respecto del trabajador, su nombre y apellidos, su número de la seguridad social y en tanto éste no fuera exigible, su número de afiliación a la seguridad social, así como el del documento nacional de identidad o equivalente, domicilio, fecha de iniciación de la actividad, grupo de cotización, condiciones especiales de esta y a efectos de la correspondiente a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la actividad económica u ocupación desempeñada, con arreglo a la tarifa de primas vigente. El modelo oficial para proceder al alta es el TA2S, en el caso de que no se formulara la solicitud de alta en el modelo oficial, o no se aportaran los documentos preceptivos, se requerirá para que, en un plazo de 10 días, se subsan la falta o se presenten los documentos. Una vez efectuada el alta, se expedirá el correspondiente justificante que ha de ser conservado durante 5 años. La obligación de conservar los justificantes se entiende cumplida con la impresión de los partes de alta, autorizada por la TGSS. Las solicitudes de alta de los trabajadores deberán ir firmadas tanto por el empresario como por el trabajador, o en su caso por el trabajador autónomo. Una de las características de las altas es que deben practicarse con carácter previo a la prestación de servicios del trabajador. A tal efecto, el artículo 29,3 del Real Decreto 84/1996 considera la iniciación del período de prueba como iniciación de la prestación de servicios, por lo que el empresario deberá solicitar el alta del trabajador antes de que se inicie el período de prueba. B. Alta en situaciones de pluriempleo o pluriactividad. Cuando un trabajador ejerza simultáneamente más de una actividad profesional, se producirán supuestos de alta simultánea que pueden ser situaciones de pluriactividad,
cuando existe el alta en dos o más regímenes distintos del sistema de seguridad social, o de pluriempleo, cuando son actividades en dos o más empresas que dan lugar a altas en el mismo régimen de la seguridad social. Por lo tanto, el pluriempleo solo afecta a trabajadores por cuenta ajena, de ahí que nunca pueda darse en el régimen especial de trabajadores autónomos, y solo cuando las distintas altas se producen en el mismo régimen. Mientras que la pluriactividad puede afectar tanto a trabajadores por cuenta propia como a trabajadores por cuenta ajena y a diferentes regímenes de la seguridad social. C. Alta presunta o de pleno derecho. El artículo 166 del TRLGSS, en su punto cuarto, establece que los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación del régimen general se considerarán de pleno derecho en situación de alta a efectos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y desempleo, aunque su empresario hubiera incumplido sus obligaciones. Igual norma se aplicará a los exclusivos efectos de la asistencia sanitaria por enfermedad común, maternidad y accidente no laboral. D. Alta especial. Según los artículos 166,7 TRLGSS y 35,6 del Real Decreto 84/1996, durante las situaciones de huelga y cierre patronal, el trabajador permanecerá en situación de alta especial en la seguridad social, quedando suspendido el contrato de trabajo. Como consecuencia, desaparece la obligación de cotizar a la seguridad social, pudiendo los trabajadores suscribir un convenio especial con la TGSS. La situación de alta especial tiene la consideración de asimilada a la de alta, a efectos del conjunto de la acción protectora del régimen de que se trate, menos la protección por desempleo y particularidades en materia de incapacidad temporal, de manera que los trabajadores no percibirán el subsidio mientras se encuentren en situación de huelga. 2. Bajas en el régimen general. La situación de baja se corresponde con el cese en la actividad profesional que el trabajador venía desarrollando, o con la extinción del contrato de trabajo que vinculaba al trabajador con una empresa determinada, o con el cambio a un centro de trabajo del mismo empresario situado en diferente provincia, e incluso de la misma provincia, si es necesaria la adscripción a una cuenta de cotización distinta. Para practicar la baja se aplican las mismas reglas que para la afiliación a la seguridad social. Por lo tanto, las formas para practicar las bajas serán a instancia de los empresarios y también se admite la posibilidad de que se efectúe a petición de los propios trabajadores o de oficio. La solicitud de baja se dirigirá a la Dirección Provincial de la TGSS o a la administración de la misma en que el trabajador hubiera sido dado de alta. También puede presentarse en otra dirección provincial o administración, así como en los lugares previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en cuyo caso el mismo día hábil o al siguiente hábil se remitirá al órgano competente. El artículo 30,3 del Real Decreto 84/1996 dispone que en las solicitudes o procedimientos especiales para la baja de los trabajadores, además de los datos de identificación del trabajador, incluido el número de la seguridad social, figurará la fecha de la baja, su causa y los datos relativos a las peculiaridades en materia de cotización y acción protectora, y tratándose de trabajador por cuenta ajena, deberán constar los datos de identificación del empresario, incluido el código de cuenta de cotización al que figure adscrito el trabajador, cuya baja se solicita, y en su caso, la fecha de finalización de las vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas y que sean retribuidas a la finalización de la relación laboral. El modelo oficial para presentar la baja es el TA2S y debe ir firmado por el empresario. En el caso de que no se formulara en el modelo oficial o no se aportaran los documentos preceptivos, requerirá para que, en el plazo de 10 días, se subsan la falta o se presenten los documentos. Como hemos estudiado en el apartado 3.2,4, las solicitudes de baja de los trabajadores deberán presentarse dentro del plazo de los 3 días naturales siguientes al del cese en el trabajo. Excepcionalmente, el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social podrá autorizar la presentación de las solicitudes de alta,
baja y variación de datos de los trabajadores, en otros plazos distintos a los establecidos con carácter general, a aquellos empresarios que justifiquen debidamente su dificultad para cumplirlos. 4. Cotización, concepto y naturaleza jurídica. Bases y tipos de cotización. 4,1. Cotización, concepto y naturaleza jurídica. La cotización es una actividad que nace en virtud de una relación jurídica con la seguridad social, mediante la cual los sujetos obligados contribuyen al sostenimiento de las cargas económicas de la seguridad social. La acción protectora del sistema se contempla según el hecho causante, en un doble origen, según se genere la situación protegida en riesgos comunes, accidente no laboral o enfermedad común, o en riesgos profesionales, accidente de trabajo o enfermedad profesional. De ahí que la cotización tenga un doble cauce: cotización por contingencias comunes para la cobertura de los supuestos de hecho que procedan de enfermedad común o accidente no laboral, y cotización por contingencias profesionales, esto es, por accidente de trabajo y enfermedad profesional, denominadas primas. Además de estas dos modalidades que originan la cotización, los sujetos obligados también deben ingresar las cuotas correspondientes a otros conceptos denominados de cuotas de recaudación conjunta, que son desempleo, formación profesional y fondo de garantía salarial. Finalmente, también existe la cotización adicional por horas extraordinarias. La cotización a la seguridad social tiene carácter obligatorio e indisponible. En este sentido, el artículo 18 del TRLGSS establece que esta es obligatoria en todos los regímenes del sistema, general y especiales. Así, debemos considerar la cotización como una obligación impuesta por la ley a los sujetos incluidos en el sistema como consecuencia de la relación jurídica de seguridad social, por la que la Tesorería General de la Seguridad Social, acreedor, tiene el derecho a exigir de aquellas personas que realizan determinadas actividades, deudor, una prestación de dar, cuota a ingresar, garantizadas por el patrimonio obligatorio, posibilidad de recaudar hasta el apremio y el embargo que la ley confiere, y que tiene por finalidad contribuir al sostenimiento de la seguridad social. Como consecuencia de este carácter obligatorio e indisponible de la cotización a la seguridad social, según el artículo 143 del TRLGSS, resulta nulo todo pacto que pretenda alterar las bases de cotización y, en general, que desconozca o descarte la aplicación de las reglas imperativas sobre cotización a la seguridad social. Asimismo, resulta nulo todo pacto individual o colectivo por el cual el trabajador asuma la obligación de pagar total o parcialmente la prima o parte de la cuota a cargo del empresario, renunciado a los derechos u obligaciones que en materia de cotización les reconozcan las normas reguladoras de los regímenes de seguridad social. La regulación básica de la obligación de cotizar a la seguridad social se dispone en los artículos 18 a 20 y 141 a 150 del TRLGSS y se desarrolla a nivel reglamentario por el ROU 2064/1995. Por otra parte, las normas de cotización para cada ejercicio anual vienen establecidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año y por su desarrollo en la Orden Ministerial de Cotización. La cotización está sometida a un plazo de prescripción cuyo transcurso genera la imposibilidad de accionar contra su incumplimiento. La obligación de cotizar, tal y como dispone el artículo 24 del TRLGSS, prescribe a los 4 años a contar desde la fecha en que preceptivamente debió ser cumplida, según la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, desde la fecha del pago de cuotas del último día del mes en que se realiza la actividad y a partir de la que se inicia el devengo de la obligación de cotizar. Las causas de interrupción del plazo prescriptivo de 4 años son: A. Por cualquier acto del deudor en orden al reconocimiento de la deuda. B. Por cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento formal del responsable del pago conducente a la liquidación o recaudación de la deuda, y, especialmente, por su reclamación administrativa mediante reclamación de deuda o acta de liquidación. C. Por la impugnación del acto en vía administrativa o judicial. En estos casos,
se iniciará de nuevo el cómputo del plazo a partir de la fecha de la resolución o sentencia que se dicte. Si la resolución administrativa o judicial declarase la nulidad de pleno derecho del acto impugnado, no se considerará interrumpida la prescripción por esta causa. D. Por solicitud de una prestación de la Seguridad Social, en los supuestos en los que esté prevista la advertencia al interesado de ponerse al día en el pago de las cuotas para el devengo de la prestación. La acción de reclamación de deuda o el acta de liquidación, debidamente notificadas, producen de forma automática la interrupción de la prescripción de la obligación de cotizar, no siendo suficiente la mera actuación inspectora si no conlleva una posterior práctica de liquidación de cuotas. A. Comienzo de la obligación. Según el artículo 18,2 del TRL-GSS y del artículo 12 del ROUD 2064/1995, la obligación de cotizar a los diferentes regímenes del sistema de seguridad social surge con el comienzo de la actividad profesional de las personas incluidas en su campo de aplicación o con el inicio de la situación relacionada con dicha actividad. Al vincularse la obligación al inicio de la actividad, la solicitud de afiliación y o alta de los trabajadores surtirá, en todo caso, idéntico efecto, presumiéndola iniciada la actividad o producida la situación en la fecha de efectos indicada en dicha solicitud. La cotización se inicia con la prestación laboral. En el caso de trabajadores por cuenta ajena, el presupuesto de la obligación de cotizar es el comienzo de la prestación de trabajo retribuido conforme a las notas de laboralidad recogidas en el artículo 1,1 del Estatuto de los Trabajadores. Esto quiere decir que la obligación de cotizar no nace por la mera existencia del contrato de trabajo. Es necesario que se haya iniciado la prestación de servicios por cuenta ajena, de forma dependiente del empresario y percibiendo por ello una remuneración. Por la misma razón, la declaración de nulidad total o parcial de un contrato de trabajo no supone necesariamente la inexistencia de la obligación de cotizar si ha existido prestación de servicios. B. Duración de la obligación. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13,1 del ROUD 2064/1995, la obligación de cotizar a la Seguridad Social se mantiene durante todo el periodo en que el trabajador o asimilado desarrolle su actividad, preste los servicios determinantes de su inclusión en el sistema o se encuentre en situación jurídica conexa con dicha actividad o servicio. Aunque la cotización está en principio vinculada al trabajo efectivo, existen muchas situaciones en las que, no existiendo prestación efectiva de servicios, se mantiene dicha obligación. 1. Situaciones en las que permanece vigente la relación laboral, aunque no exista prestación efectiva de servicios por causas de suspensión o interrupción de la actividad laboral. 2. Situaciones de extinción del contrato de trabajo en las que, por razones de tutela del interesado, se mantiene la obligación de cotizar. C. Extinción de la obligación. La extinción de la obligación de cotizar se produce, según el artículo 144 del TRL-GSS, con la solicitud en regla de la baja en el régimen general al organismo competente de la Administración de la Seguridad Social. Sin embargo, dicha comunicación no extinguirá la obligación de cotizar si continuase la prestación de trabajo. En este sentido, el artículo 166,2 del TRL-GSS dispone que las percepciones correspondientes a vacaciones anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas por el mismo con anterioridad a la finalización del contrato, deben ser objeto de liquidación y cotización complementaria a la del mes de la extinción del contrato. No obstante, para que se produzca la extinción de la obligación de cotizar, es necesario comunicar el cese del trabajador en la prestación de servicios, es decir, la obligación se extingue cuando se presenta en tiempo y forma la baja del trabajador en la Seguridad Social. Esta baja ha de presentarse en un plazo de 3 días naturales siguientes al del cese en el trabajo o de aquel en que la variación se produzca. En cuanto a la forma, existe un modelo oficial de parte de baja, en el que se incluirán las causas de la baja y la firma del empresario y trabajador, y podrá ser presentado en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
D. Sujetos obligados a cotizar. Según el artículo 12 del ROUD 1415/2004, son sujetos obligados las personas físicas o jurídicas a las que se imponga el cumplimiento directo de la obligación de cotizar a la Seguridad Social por las normas reguladoras de cada uno de los regímenes del sistema. En consecuencia, son sujetos obligados a cotizar según el artículo 141 del TRLGSS, los trabajadores y asimilados comprendidos en su campo de aplicación y los empresarios por cuya cuenta trabajen. En los regímenes de seguridad social en los que se encuentre encuadrado el trabajador por cuenta ajena, la cotización comprenderá dos aportaciones, de los empresarios y de los trabajadores. Sin embargo, para los trabajadores por cuenta propia únicamente existe una aportación que corre a cargo del trabajador. Por norma general, el empresario es sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar e ingresará las aportaciones propias y las de sus trabajadores, en su totalidad, según el artículo 142 del TRLGSS. Responderán asimismo solidaria, subsidiariamente o mortis causa, las personas o entidades sin personalidad a que se refieren los artículos 18 y 168,1 y 2 del TRLGSS. La responsabilidad solidaria por sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio que se establece en el citado artículo 168, se extiende a la totalidad de las deudas generadas con anterioridad al hecho de la sucesión. Se entenderá que existe dicha sucesión aun cuando sea una sociedad laboral la que continúe la explotación, industria o negocio, esté o no constituida por trabajadores que prestaran servicios por cuenta del empresario anterior. En caso de que el empresario sea una sociedad o entidad disuelta y liquidada, sus obligaciones de cotización a la seguridad social pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiere adjudicado. Las contingencias comunes y profesionales. Cotización por contingencias comunes. La cotización por contingencias comunes tiene por objeto la cobertura de las situaciones que deriven de enfermedad común, accidente no laboral, jubilación, maternidad, paternidad, cargas familiares y servicios sociales. Esta cotización comprende dos aportaciones, según el artículo 22 del ROUD 2064/1995. A. La aportación de los empresarios. B. La aportación de los trabajadores. El sujeto responsable del pago o cumplimiento de la obligación de cotizar al régimen general es el empresario, al que corresponde ingresar tanto las aportaciones propias como las de sus trabajadores, y ello sin perjuicio de las diferentes responsabilidades solidarias o subsidiarias. Cotización por desempleo. Los sujetos de la obligación de cotizar por esta contingencia son la empresa y los trabajadores incluidos en el régimen general o en alguno de los regímenes especiales que integren trabajadores por cuenta ajena. Están expresamente incluidos, a estos efectos, el personal contratado por la Administración Pública, en régimen de derecho administrativo, y los funcionarios de empleo al servicio de la misma, supuestos en los que no se da la nota de permanencia en el empleo que caracteriza a los funcionarios de carrera, así como el personal laboral contratado con carácter indefinido por las distintas administraciones públicas. Desde diciembre de 2006 también están obligados a cotizar por esta contingencia los miembros de las corporaciones locales, juntas generales de los territorios históricos forales, cabildos insulares canarios y consejos insulares baleares, los altos cargos de las administraciones públicas y los cargos representativos de los sindicatos con funciones de dirección de los mismos, y las entidades administrativas locales, administraciones públicas y sindicatos en los que estas personas ejerzan sus cargos. Por otro lado, a pesar de su condición de trabajadores por cuenta ajena, quedan excluidos expresamente de cotizar por desempleo los siguientes. 1. Trabajadores contratados en formación, al amparo del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. 2. Consejeros o administradores con funciones de dirección y gerencia y retribución por cuenta de la sociedad. 3. Administradores que realicen funciones de dirección y gerencia con retribución a cargo de la sociedad.
4 administradores con funciones de dirección y gerencia y cuya relación laboral tiene carácter especial. Cotización por el Fondo de Garantía Salarial. El Fondo de Garantía Salarial, FOGASA, cuya regulación se encuentra en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, es un organismo autónomo al que corresponde, previa instrucción de expediente, hacer efectivos los salarios, incluidos los de tramitación, pendientes de pago a causa de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores de empresarios, en la cuantía, forma y con los límites previstos. Además, le corresponde abonar las indemnizaciones consecuencia de sentencia o resolución administrativa recaída en determinados supuestos de despido o extinción del contrato por causa de insolvencia empresarial. Pues bien, para el cumplimiento de estos fines dispone, entre otros recursos, de las cotizaciones efectuadas por las empresas. Tanto la condición de obligado como la de responsable de la cotización se atribuye exclusivamente a los siguientes empresarios: a empresas que tengan a su servicio trabajadores por cuenta ajena, vinculados por relaciones laborales de carácter ordinario. B. Clubes o entidades deportivas con deportistas profesionales vinculados por relaciones laborales de carácter especial. C. Empresas que ocupen trabajadores cuya actividad sea la de intervención en operaciones mercantiles sin asunción de riesgo y ventura. En este caso es el trabajador el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar, quien ingresará la totalidad de la aportación empresarial sin perjuicio de su derecho a repercutir al empresario la cantidad ingresada previa su justificación. D. Empresarios que contraten a trabajadores con relación especial de alta dirección. E. Los centros ocupacionales de empleo por los minusválidos que empleen en los mismos. Por otra parte, quedan excluidos de la obligación de cotizar por FOGASA las siguientes relaciones laborales de carácter especial: empleados de hogar, cooperativas de trabajo asociado y cooperativas de explotación comunitaria de la tierra por los socios trabajadores. Cotización por formación profesional. Las leyes de presupuestos y las normas de desarrollo de cada año determinan las bases y tipos por los que se ha de cotizar por el concepto de formación profesional. La base de cotización para determinar las aportaciones en aquellos regímenes de la seguridad social en que exista obligación de efectuarlas será la correspondiente a las contingencias profesionales, y los tipos de cotización serán los que determine para cada año la ley de presupuestos. Cotización por contingencias profesionales, accidente de trabajo y enfermedad profesional. El artículo 146 del TRLGSS establece que la cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se realizará mediante la aplicación de los tipos de cotización establecidos para cada actividad económica, ocupación o situación en la tarifa de primas establecida legalmente. Este artículo utiliza el término prima, en lugar del genéricamente utilizado cuota. Son sujetos obligados a cotizar por contingencias profesionales las empresas en las que presten servicios trabajadores con derecho a estas contingencias. Y son sujetos responsables, al igual que en el resto de las cotizaciones y demás conceptos de recaudación conjunta, el empresario y los sujetos responsables solidarios y subsidiarios. 4,2. Bases y tipos de cotización. El producto de la cuantía de la base de cotización y el tipo de cotización da como resultado la cuota a ingresar por la cotización al sistema de seguridad social. Según el artículo 147,1 del TRLGSS, la base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del régimen general, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional, estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado, o la que efectivamente perciba de ser esta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena. El artículo 147 del TRLGSS establece que las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a lo largo de los 12 meses del año. En cuanto a las exclusiones,
El artículo 147,2 del TRLGSS establece que únicamente no se computarán en la base de cotización los siguientes conceptos: a las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto cuando utilice medios de transporte público, siempre que el importe de dichos gastos se justifique mediante factura o documento equivalente. B. Las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, no comprendidos en el apartado anterior, así como para gastos normales de manutención y estancia generados en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia, en la cuantía y con el alcance previstos en la normativa estatal reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas. C. Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones y despidos. Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados y suspensiones estarán exentas de cotización hasta la cuantía máxima prevista en norma sectorial o convenio colectivo aplicable. Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador estarán exentas en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo, o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación, estarán exentas las indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiera correspondido en el caso de que éste hubiera sido declarado improcedente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en los supuestos de despido o cese como consecuencia de despidos colectivos, tramitados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o producidos por las causas previstas en el artículo 52c del citado texto refundido, siempre que en ambos casos se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida, que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado estatuto, para el despido improcedente. De las prestaciones de la Seguridad Social. Las mejoras de las prestaciones por incapacidad temporal concedidas por las empresas y las asignaciones destinadas por estas para satisfacer gastos de estudios, dirigidos a la actualización, capacitación o reciclaje del personal a su servicio, cuando tales estudios vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo. Las horas extraordinarias, salvo para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Grupos de cotización y categorías profesionales. Grupo de cotización y categorías profesionales. Grupo de cotización. Categorías profesionales. 1. Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1,3c del Estatuto de los Trabajadores. 2. Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados. 3. Jefes administrativos y de taller. 4. Ayudantes no titulados. 5. Oficiales administrativos. 6. Subalternos. 7. Auxiliares administrativos. 8. Oficiales de primera y segunda. 9. Oficiales de tercera y especialistas. 10. Peones. 11. Trabajadores menores de 18 años, cualquiera que sea su categoría profesional. Bases y tipos de cotización por grupos de cotización en el régimen general de la Seguridad Social. De conformidad con el artículo 19,1 del TRLGSS, las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, y por los conceptos que se recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social, serán los que establezca cada año la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
De conformidad con el artículo 122 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, las bases y tipos de cotización por grupo de cotización y contingencias comunes en el régimen general de la Seguridad Social. Las bases máximas serán las señaladas en la tabla. Las bases mínimas son las establecidas para el año 2022, se incrementarán desde el 1 de enero de 2023, y respecto a las señaladas en las tablas, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional para el año 2023. Bases de cotización contingencias comunes. Grupo de cotización. Categorías profesionales. Bases mínimas euros mes. Bases máximas euros mes. 1. Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1,3c del Estatuto de los Trabajadores. 1629,30. 4495,50. 2. Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados. 1351,20. 4495,50. 3. Jefes administrativos y de taller. 1175,40. 4495,50. 4. Ayudantes no titulados. 1166,70. 4495,50. 5. Oficiales administrativos. 1166,70. 4495,50. 6. Subalternos. 1166,70. 4495,50. 7. Auxiliares administrativos. 1166,70. 4495,50. Bases mínimas euros día. Bases máximas euros día. 8. Oficiales de primera y segunda. 38,89. 149,85. 9. Oficiales de tercera y especialistas. 38,89. 149,85. 10. Peones. 38,89. 149,85. 11. Trabajadores menores de 18 años, cualquiera que sea su categoría profesional. 38,89. 149,85. Los tipos de cotización para el año 2023 son: tipos de cotización por ciento. Contingencias. Empresa. Trabajadores. Total. Comunes. 23,60. 4,70. 28,30. Horas extraordinarias fuerza mayor. 12,00. 2,00. 14,00. Resto horas extraordinarias. 23,60. 4,70. 28,30. Tipo de cotización aplicable durante el año 2023 por IT por contingencias comunes, 1,55%, del que el 1,30% será a cargo de la empresa y el 0,25% a cargo del trabajador. Los contratos de duración determinada por tiempo inferior a 30 días tendrán una cotización adicional a cargo del empresario que se abonará a su finalización, y que durante el año 2023 tendrá un importe de 27,53 €. Esta cotización adicional no se aplicará a los contratos celebrados con trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores Cuenta Ajena Agrarios, en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, ni a los contratos por sustitución. Desempleo. Empresa. Trabajadores. Total.
Tipo general. Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos. Contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, de relevo, interinidad y contratos cualquiera que sea la modalidad, realizados con trabajadores discapacitados. 5,50. 1,55. 7,05. Contrato duración determinada tiempo completo. 6,70. 1,60. 8,30. Contrato duración determinada tiempo parcial. 6,70. 1,60. 8,30. Empresa. Trabajadores. Total. FOGASA. 0,20. 0,20. Empresa. Trabajadores. Total. Formación profesional. 0,60. 0,10. 0,70. Topes cotización de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Máximo. Mínimo. 4.139,40. 1.166,70. Contrato de trabajo a tiempo parcial. Grupo cotización. Base mínima hora. 1. 9,82. 2. 8,14. 3. 7,08. 4 a 11. 7,03. La cotización a la Seguridad Social por los contratos de formación consistirá en una cuota única mensual distribuida de la siguiente forma. Cotización por contratos para la formación y el aprendizaje. Concepto. Empresa. Trabajador. Total. Por contingencias comunes. 47,28 €. 9,43 €. 56,71 €. Por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. IT incapacidad temporal, 3,64 € y MS, incapacidad muerte y supervivencia, 2,87 €. 6,51 €. Desempleo. 64,17 €. 18,08 €. 82,25 €. Fondo de garantía salarial. 3,59 €. 3,59 €. Formación profesional. 1,76 €. 23 céntimos. 1,99 €. Cuando proceda a cotizar por desempleo en los contratos para la formación, la base de cotización será la base mínima correspondiente a las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para el año 2023, 1.125,90 €, a la que será de aplicación el tipo del 7,05%, distribuido conforme al siguiente detalle. 5,50% a cargo de la empresa y 1,55% a cargo del trabajador. Esta cotización también será aplicable a las personas asimiladas a trabajadores por cuenta ajena, a que se refiere el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el régimen general de la seguridad social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la seguridad social, y las personas que realicen prácticas no laborales, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas. No existirá obligación de cotizar por las contingencias de desempleo, fondo de garantía salarial ni por formación profesional. Por otro lado,
El Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022 en Salario Mínimo Interprofesional SMI. Diario. Mensual. Anual. Importes. 33,33 €. 1.000 euros. 14.000 euros. El importe señalado en la tabla es el importe de 2022. El importe para el año 2023 se está negociando con los agentes sociales. Al cierre de esta edición se ha anunciado que subirá el 8%, aunque todavía no se ha publicado en el BOE la norma que lo aprueba. Y, de conformidad con la disposición adicional 90 de la Ley 31/2022, el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples, IPREM para 2023. Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples, IPREM. Diario. Mensual. Anual. Importes. 20 euros. 600 euros. 7.200 euros. Como novedad en el sistema de cotizaciones, el Real Decreto Ley, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, las bases y tipos de cotización y acción protectora en el Sistema Especial para Empleados de Hogar en el año 2023, ha establecido la siguiente base de cotización para las personas empleadas en este sistema. Tramo. Retribución mensual. Euros mes. Base de cotización. Euros mes. 1 grado. Hasta 269,00. 250,00. 2 grado. Desde 269,01. Hasta 418,00. 357,00. 3 grado. Desde 418,01. Hasta 568,00. 493,00. 4 grado. Desde 568,01. Hasta 718,00. 643,00. 5 grado. Desde 718,01. Hasta 869,00. 794,00. 6 grado. Desde 869,01. Hasta 1017,00. 943,00. 7 grado. Desde 1017,01. Hasta 1166,669. 1166,70. 8 grado. Desde 1166,67. Retribución mensual.